Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Mobil 1 ESP 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Mobil 1, considerada la gama alta del fabricante. Gama inferior está la gama Super 3000, Super 2000 y Super 1000. Comenzamos con las especificaciones declaradas por el fabricante. Indica que homologa de manera oficial la norma de Mercedes-Benz 229.31, 229.51 y 229.52. Homologa también la norma Porsche C30 y dentro del mismo grupo BAG homologa también la norma 504 y 507. Pese a que no lo homologa de manera oficial, extraoficialmente ya os adelanto yo que este aceite lo podéis utilizar donde se requiera la norma BMW LL04. En cuanto a normas ACEA, homologa de manera oficial y simultáneamente ACEA C2 y ACEA C3. Sobre esta homologación simultánea, muchos me habéis preguntado, tanto en foros, por correo electrónico y en los comentarios, que el por qué homologa de manera oficial una norma ACEA C2, que está considerada una norma ahorradora de combustible, al igual que la norma ACEA C3, que está considerada una norma no ahorradora de combustible. En cuanto a similitudes, ambas normas tienen las mismas limitaciones en cuanto a concentración de ceniza, así como de azufre, limitada a 0,8 y 0,3 respectivamente. La mayor diferencia entre estas dos normas, y de ahí las grandes dudas que tiene mucha gente, es que ACEA como tal indica que la norma C2 tiene que tener un HTHS igual o superior a 2,9 y ACEA C3 tiene que tener un HTHS igual o superior a 3,5. En cuanto a la eficiencia de combustible, la norma ACEA C2, que es la que en principio tiene un HTHS más bajo, tiene que aportar un ahorro de combustible igual o superior al 2,5%, y la norma ACEA C3, que no tiene un HTHS bajo, tiene que tener un ahorro de combustible de tan solo el 1%. Este aceite como tal es un ACEA C3 puro y duro. Lo que pasa que tiene la ventaja, debido bien a la composición de la base de su aceite o al paquete de aditivos, que consigue ese ahorro igual o superior al 2,5 que impone ACEA C2. De tal manera, siendo un ACEA C3, se le convalida que también se etiquete como ACEA C2. Resumiendo un poco todo el rollo que acabo de soltar, este aceite es una ACEA C3, pero que aporta un plus de ahorro de combustible comparado con otros ACEA C3. Continuamos con las propiedades físicas y especificaciones. El fabricante indica que se trata de un 0W30, concentración de ceniza 0,6, es un valor bastante bajo. ACEA C3 o ACEA C2 como tal impone un límite máximo de 0,8, densidad 15,6 grados, es un valor que a mí en principio no me aporta mucho, 0,846, y viscosidad HTHS 3,5. Indudablemente este aceite se trata de un aceite ACEA C3. Si este aceite fuese un ACEA C2 o un A5V5 con un SAE 30 en caliente, su viscosidad HTHS estaría comprendida entre 2,9 y 3,2 aproximadamente. Viscosidad a 30 grados bajo cero, aquí hay creo un gazapo o yo no lo interpreto bien. Esto nos pasó también en un modelo de Ravenol. El tema es que según la tabla SAE J300, que es el baremo a la que se tienen que regir los fabricantes para poder etiquetar sus aceites como un 0W o un 5W, en este caso tratándose de un 0W, tienen que medir la viscosidad y la capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero y a 40 grados bajo cero. En este caso, como se ha medido a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, pues ha dado una puntuación muy baja, 26.900. Es más, si se hubiese medido a 25 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 10W, todavía hubiese dado una puntuación más baja. Fósforo, porcentaje 0,08%, eso es equivalente a 800 ppm. TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite, la capacidad de detergencia y neutralización, 6,3, no es ni excesivamente alta ni excesivamente baja, tratándose de una ACEA C3 está dentro de la media, y en cuanto al índice de viscosidad, un valor de 165, que es un valor promedio comparado con otros 0W30. El índice de viscosidad se mide tomando como referencia la viscosidad a 100 grados y la viscosidad a 40 grados. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como ficha de seguridad. En esta hoja los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, el que indica aquí, número 1272 del año 2008, tienen que especificar
evitar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, contacto con los ojos o por inhalación. Como tal, en este documento el fabricante no nos va a decir la receta completa del aceite, ya que no es el fin de este documento. Ellos se limitan a cumplir el reglamento de la Unión Europea, pero sí que en algunos casos, y en este caso concreto sobre todo, podemos deducir con ayuda de unos códigos CAS, CAS, qué tipo de compuesto exacto se ha utilizado, así como también el porcentaje del mismo. En este caso, a destacar el CAS 68037-01-4, se trata de base PAO perteneciente al grupo 4, CAS 848301-69-9, se trata de base GTL perteneciente al grupo 3 Plus, y hay en pequeñas concentraciones el CAS 72623-871, 72623-860, bases pertenecientes al grupo 3 HC. No sabría decir exactamente si es HC como tal o algún aditivo que va diluido también en este tipo de base, y por último también con base HC 64742-54-7. En principio aquí a destacar el uso del PAO y también el GTL. Si te gusta la temática del canal, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados, 65,58, viscosidad cinemática 100 grados, 11,9, un chirri piquitín por debajo de lo indicado por el fabricante. Índice de viscosidad 180, en este caso ha dado mayor puntuación, pero como esta medida se toma cogiendo como referencia la viscosidad 40 grados, así como la viscosidad 100 grados, si estas no coinciden plenamente con lo declarado por el fabricante, inherentemente el índice de viscosidad tampoco va a coincidir. TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite, la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor 7,84 por encima de lo declarado por el fabricante. Es un buen dato, y tratándose de un aceite mid-SAPS que tiene controlado algunos tipos de aditivos para no subir el azufre y las cenizas, tales como el calcio, que es aditivo detergente y neutralizante, 7,84 es un buen valor. El TAN, que es la acidez que tiene el aceite, en este caso 1,92, no es ni excesivamente alto, tampoco es de los más bajos, pero aquí lo importante es que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite se vaya envejeciendo, vaya acumulando suciedad y ácido formado en la quema de combustible, el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a aumentar poquito a poco hasta el punto en que se encuentre, o incluso que el TBN se quede por debajo del TAN, y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Concentración de ceniza 0,84, es un valor un poco por encima de lo declarado por el fabricante, pero sigue siendo un aceite mid-SAPS. Si os vais fijando en varios vídeos que he ido subiendo y en próximos que voy a ir subiendo, este paquete de aditivos que utiliza este modelo en concreto lo comparten muchos otros fabricantes y suele coincidir que la concentración de ceniza es exactamente la misma, 0,84. Si bien es cierto, pasa por 4 centésimas lo máximo permitido por ACEA, no hay mayor inconveniente. Punto de congelación 45 grados bajo cero. En la media, comparado con otro 0W30, quizás un poco mejor. Puntuación no es ni excesivamente alta ni excesivamente baja, es un buen valor. Punto de inflamación 239 grados, al igual que el punto de congelación, es un valor promedio. Y en cuanto a la capacidad de bombeo, aquí sí se ha medido a 35 grados bajo cero, arroja un valor 5890. La tabla SAE J300 impone un límite de 6600, entra sin problema dentro del baremo para poderse llamar 0W. Porcentaje de evaporación NOAC 9,2, no es ni de los más bajos ni mucho menos de los más altos, pero tratándose de un 0W donde prácticamente el uso de polímeros es mínimo, es un buen valor. Si comparamos con un 5W30, por ejemplo, no es comparable, ya que los 5W30 suelen llevar algo más de polímero, así como un 540, entonces el porcentaje de evaporación NOAC varía, pero en este caso, siendo un 0W, 9,2 entra dentro de la media comparado con otro 0W30. Azufre 0,208, un valor relativamente bajo, si bien es cierto, no bate ningún récord, pero ACEA como tal, en sus aceites mid-SAPS, como es este que estamos tratando ahora, impone un límite máximo de 0,3, este indica un valor de 0,2, incluso el fabricante tiene un poco de margen para poder engordar en algunos casos algunos tipos de aditivos. Pasamos al paquete de aditivos y la verdad es bastante completito. Molibdeno 80 ppm, no es el que más molibdeno
molibdeno hemos visto hasta ahora en el canal, es un valor promedio, hay fabricantes que ni siquiera lo utilizan. El molibdeno es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo, así como el sonido del motor y ligeramente el desgaste. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP 806-923, valor promedio comparado con otros 0W30 mid-SAPs. Estos dos aditivos juntos hacen función antidesgaste. Bario nos ha utilizado boro 291, un valor bastante elevado. El boro tiene distintas funciones. Cuando vemos concentraciones más bajas, comprendidas entre 10, 15, 20 hasta 70, 80, 90, la principal función que hace es de dispersante para la suciedad del motor, ayudar a distribuirla y que vaya lo más rápido posible al filtro y no se quede posada ni pegada. En este caso, en concentración de 291 ppm, hace función también de modificador de fricción, similar a lo que pudiera ser el molibdeno. Magnesio, aditivo neutralizante y detergente, 15, prácticamente homeopático. Y en cuanto al calcio, 1662, también aditivo neutralizante y detergente, valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPs. Wolframio no se ha medido, pero en principio no me suena que Mobil lo utilice. El wolframio, que también se conoce como tungsteno, hace función antioxidante y antidesgaste, y el titanio se ha medido, indica un valor 0. El titanio, al igual que el wolframio, hace función antioxidante y antidesgaste. Es más común verlo en algunos modelos de la gama Castrol Edge Titanio. En este caso no se ha utilizado y tampoco me suena que Mobil lo utilice. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 40. Esto directa e indirectamente nos está indicando que para la formulación del aceite se ha utilizado éster, perteneciente a las bases grupo 5. Pasamos a la hoja FETIR. En este tipo de hoja podemos ver qué tipo de compuesto se ha utilizado para la formulación de la base, así como calcular muy aproximadamente, no de manera exacta, pero sí muy cercana, la concentración. En este caso, que las crestas son hacia arriba, es el método absorbancia. Hay otro sistema que es el de transmitancia, que las crestas se miden hacia abajo, pero tanto con una como otra hay dos crestas principales a las que tenemos que prestar especial atención: la cresta que se forma en torno a 1750 y la cresta que se forma en torno a 722. La cresta que se forma en torno a 1750 está entre 1 y 2. Esto nos está indicando que para la formulación del aceite se ha utilizado éster en torno a un 5, 6%, quizás un 7%. Y en cuanto a la otra cresta, que se forma en torno a 722, nos indica que en este aceite se ha utilizado una concentración de PAO aproximadamente entre un 20 y un 30%. Recordad, el éster pertenece a las bases grupo 5 y el PAO pertenece a las bases grupo 4. Hay otra pequeña cresta que se forma en torno a 1100, no lo he comentado en otro análisis, pero a partir de ahora me voy a ir fijando más, ya que no todos los éster, todos los tipos de éster utilizados hacen la cresta en el mismo rango. En este caso, como norma general, lo más utilizado es que la cresta que se forma en torno a 1750, pero en la cresta de 1100, si veis, hay también un pequeño pico. Es posible que el fabricante haya podido utilizar dos distintos tipos de éster para la formulación del aceite. Bueno, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. ¿Qué me parece este aceite? Pues me parece un buen aceite, la verdad. La base utilizada predominantemente GTL, Gas to Liquid, perteneciente a las bases grupo 3 Plus. A diferencia de las bases HC normales, en vez de obtenerse directamente desde la torre de destilación, se obtiene del gas natural, en un proceso en que se consigue licuar para conseguir un estado líquido permanente y así utilizarlo como base de aceite. Este tipo de base tiene la característica de que son muy puras y muy limpias. Es posible que no sea base GTL pura como tal, que se haya podido combinar con un poco de base HC. También se ha utilizado PAO, perteneciente al grupo 4, en torno a una concentración un 20 o un 30%, pese a que el fabricante indica que lleva menos. Y también lleva un chorrín de éster. El éster pertenece a las bases grupo 5, lleva en torno a un 5, 6, quizás, si digo quizás, un 7. Esto va a ayudar sobre todo a aportar detergencia al aceite, un poco de estabilidad y polaridad, para ayudar a que el aceite se quede mejor pegado a los metales y sobre todo a las partes altas del motor no se queden secas. En cuanto a las características declaradas por el fabricante, en contraste con los resultados del análisis de laboratorio, hay algunos datos un poco dispares. Las cenizas, por ejemplo, el fabricante indicaba 0,6, que lo veo demasiado optimista, ha dado 0,84, que es lo normal que suelen dar este tipo de aceites. En cuanto al TBN, ha mejorado lo indicado por el fabricante, y en cuanto al paquete de aditivos, es bastante moderno y muy completo. Lleva
boro, lleva molibdeno, lleva fósforo hasta el límite que impone ACAC3, que está en torno a 800 aproximadamente, y es bastante rico, no tiene ninguna carencia, tampoco es lo más excepcional que hemos visto hasta ahora, pero en general todas las características que tiene el aceite son más que correctas. En cuanto al precio, este aceite lo podéis encontrar en torno a los 40 euros, en alguna oferta puntual hasta los 50. Es un precio correcto, no es un precio excepcional, pero es un buen aceite, y sobre todo el tema de las normas en 0W30 que cumpla las normas más modernas de BAG y de Mercedes no es fácil encontrarlo, así que es una opción más que correcta. Y hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram que es público, lo tiene el enlace en la descripción, ahí estamos varios forofos enganchados al mundo de los coches, se puede hablar tanto de aceite, de recambio, de repuestos, cómo se hacen algunos tipos de mantenimiento. Te invito a que te unas, comparte el vídeo, que seguro que tienes amigos, conocidos, compañeros del trabajo también que les gusta realizar el mantenimiento de sus coches, les gusta el mundo del motor, y no olvides suscribirte, dale a la campanilla. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por estar ahí, un saludo.